Y bueno, lo primero, quería daros muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. No solo hoy, sino las conversaciones que hemos tenido, siempre os hemos sentido ahí cerca. Es verdad que hemos empezado a hablar hace poco, pero todo el feedback que nos habéis dado también para el diseño del curso de Product Designer ha sido muy, muy potente para nosotros. Y bueno, esperamos estar muy cerca de vosotros a partir de ahora. Nos encanta lo que estáis haciendo como producto, como equipo. Y además hoy tenemos la ocasión por fin ya pues de contarlo, ¿no? De que lo podáis contar. Teníamos muchas ganas de que nos contarais. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que estáis hoy con nosotros para escuchar un webinar más de producto, de los, ya sabéis, nosotros siempre muy pegados a los equipos más avanzados. Nos encanta ver cómo lo hacen los equipos que lo hacen bien, que hacen y piensan y ejecutan producto como nos gusta. Poníamos antes mucho foco en los roles de Product Manager, ahora lo ampliamos con el nuevo curso que hemos lanzado de Product Designer, así que estaremos y seguiremos estando muy, muy cerca, escuchando lo que hacen los equipos más avanzados y entrenando en producto cada semana. Así que no estéis muy lejos porque vamos a seguir. Y José y David, os quería preguntar así para empezar y que os conozcan un poco más, pues me encantaría que os presentarais brevemente y le dijerais a toda esta audiencia un poco quiénes sois, el rol que tenéis en el equipo, y a nosotros nos encanta y nos gusta mucho que podáis trasladar a las personas cómo habéis llegado a nivel personal, de dónde venís vosotros, o sea, cómo habéis llegado a esos roles, ¿no? Porque estamos viendo que en estas posiciones pues los recorridos son muy, muy variados y eso también lo queremos trasladar mucho a las personas que nos siguen y nos encantaría pues conocer un poco cómo habéis llegado ahí, si nos lo podéis comentar brevemente, genial. Y luego también la última sería, ¿cuál creéis que a día de hoy dentro del equipo de Mercadona Tech, como CPO, como líder de todo el equipo, la disciplina de Product Design, cuál es vuestro superpoder? Nos encanta empezar así, con superpoder a nivel de habilidad, ¿vale? Sí, a ver qué os sale por ahí. ¿Qué nos decís? Pues que empezáis el que queráis. Tú mismo. ¿Quién empieza? Controla por ello. Vale, pues yo la verdad que si quieres empezar, que empiece por lo que es la trayectoria. Ya digo que llevo unos añitos, ¿no? Pues empecé muy joven y llevo como unos 16 años o cosas así relacionados con el mundo del diseño. En aquella época pues era más bien tema de branding y tal, que siempre también un poco estaba pegado con la estrategia. Y monté también mi estudio, ¿no? También que ayudaba a compañías a meterse en el mundo digital y cosas así, pero bueno, en Andalucía pues no era buen momento y decidí, bueno, voy a probar suerte. Me fui a Madrid, empecé a saltar de startup en startup. Muchas eran muy pequeñitas, pero tuve la oportunidad de conocer a gente muy, muy top. Conocí a mucha gente que lo mismo en esa época venía alguien de Silicon Valley y creías que era un ser de luz, ¿no? Que venían ahí ¿no? Que eran superiores. Y lo que sí tenía es que en esa época había mucha diferencia en cómo se trabajaba allí, cómo se trabaja aquí, ¿no? Todavía hay ciertas diferencias, pero bueno, tampoco en cuestión de talento, pues tampoco es que sea muy distinta la cosa. Y bueno, acabé en Jovan Talent, conocí a José, no coincidimos mucho trabajando, pero bueno. Y bueno, y ahora aquí en Mercadona vendiendo lechugas online, que es lo que importa, la verdad. ¿Y tu rol, un poco para que te conozcan ahora mismo? Sí, mi rol, yo llevo un poco el equipo de diseño de producto, lo de G2 Design, y nada más, bueno, intentando sacar lo máximo del equipo de diseño, ayudando a los diseñadores a que sigan creciendo y que se dé lo máximo un poco en diseño en su equipo, ¿no? Cada uno tiene su equipo y que dé lo más que se puede dar. Genial. Y si tuvieras que decir un superpoder que tú ves que a día de hoy te ayuda, ¿cuál dirías que es, David? Yo creo que es un poco fijarme en lo que necesitan las personas más que tanto en lo que es el diseño, ¿no? Entender lo que necesitan los demás, los compañeros, que necesita un ingeniero, que necesita el product manager, ponerme en sus zapatos y ver qué puedo ¿No hacer. habías desconectado? Sí, estás hablando de una cosa. Uy. Vale, es como ponerte un poco en la posición de los otros para entender, ¿no? Tanto del equipo como entiende el usuario final. Sí, llevar la empatía ya no solo con el usuario, sino llevarla a nivel de equipo y entender las necesidades de nuestros compañeros. Qué bueno, pues un superpoder me parece que bastante potente y tan útil, ¿no?
Genial, perfecto. Gracias, David. José, cuéntanos tú, ¿tú a dónde vienes, José? ¿Dónde vengo yo? De muy lejos. No, nada, yo pasé muchos años en la universidad dando clase y haciendo la tesis doctoral en la Facultad de Informática de la Complutense. Estudié hasta 2009, luego me fui un año a dar clase a Estados Unidos, a Carolina del Norte, y luego ya volví y me pasé al mundo de la empresa. Al fin y al cabo, pues yo hacía temas pues de informática, inteligencia artificial y demás, y no es astrofísica, que en la universidad pues tiene más sentido, es más aplicado, entonces tenía sentido esa empresa. Y ahí empecé a hacer producto, empecé en Páginas Amarillas, que tenían un proyecto de un buscador y tal, y fue el primer sitio donde entré como product manager de la parte del buscador. De ahí pasé a 20, y que yo siempre digo que ahí es donde me hice yo PM, ¿no? Ahí es donde aprendí muchos de los básicos de la profesión y demás. Luego estuve en QDQ, en lo que es Solocal, es una empresa francesa que en España es la parte de QDQ, es un poco la competencia de Páginas Amarillas, que ahí ya estuve de CPO, haciendo un poco temas de producto, intentando pues ayudar a tener una estrategia basada en producto y demás. De ahí pasé a Jovan Talent, igual, donde conocí a David, llevando la parte del equipo de búsqueda y recomendación, la parte más de aprendizaje automático y demás. Y luego allí pasé a Amazon, el equipo de Marketplace, estuve poquito tiempo, y de ahí a Mercadona, ya hace 3 años, un poco como con el reto de montar el equipo de producto y un poco de hacer ese pequeño spin-off que creó Mercadona ahí para relanzar la parte de online, pues ayudar un poco a dar una perspectiva más tipo de empresa tecnológica y demás, ¿no? Así rápidamente un poco sería la trayectoria. Que cuando lo cuento me siento viejo ya, digo, madre mía, las ¿Cómo te cosas. ha dado tiempo, ¿no? ¿Cómo te ha dado tiempo a todo Sí, eso? Qué pero bueno, qué bueno. Pues dos trayectorias que se van juntando, ¿no? Y se van separando, y aquí estáis los dos hoy. Y no nos has dicho, José, tu superpoder como CPO de esto que estáis creando. mi Ahí, superpoder díganos uno. creo que es conciliar esa perspectiva más tecnológica, más de empresa tech, más de nuevas metodologías de trabajo, con una empresa muy tradicional, con enfoques muy distintos, y ser capaz un poco de ver lo bueno de los dos mundos, que lo hay en los dos mundos, y de conciliarlo para hacer algo donde ambos mundos sumen, ¿no? No donde uno se sobreponga al otro porque es mejor o peor, sino donde coger lo mejor de los dos mundos y hacer algo que sea una suma positiva al final. Eso es un poco, Qué creo que bueno. es lo que me pondría como superpoder. No, no, absolutamente. Y además me encantan esos superpoderes que son tan de habilidades transversales, ¿no? Y tan de soft skills que muchas veces los pasamos por alto y al final posiblemente sean de los más importantes, ¿no? Me encantaría ahora, para tener un poco más de contexto, que si podéis contarnos a todos algo más sobre cómo se forma este equipo. O sea, me parece que para mí es una alegría, ¿no? Escuchar que empresas tan grandes, ¿no? Grandes corporaciones apuestan tan decididamente no solo por productos, sino por hacerlo de una forma diferente desde el principio. Creo que, por lo que os conozco, por lo que escucho, pues podría ser algo parecido a lo que está pasando en Inditex, por ejemplo, ¿no? Esos equipos tan potentes. ¿Cómo surge esto? ¿Nos podéis contar un poco más? O sea, esto cómo hay que hacer, porque creo que puede inspirar, ¿no? Es verdad que ya nosotros estamos hablando con muchas grandes corporaciones que están en ese proceso, pero quizás vosotros lo habéis vivido de una forma especial por cómo fue configurado este spin-off, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Nos podéis contar un poco? Sí, cuenta tu vida, estaba más desde el Más principio. desde el principio. Vale, pues un poco Mercadona Mercadona es una empresa familiar, ¿no? Eso siempre facilita muchas cosas en cuanto a los procesos de toma de decisión, porque al final se decide entre menos gente. Y bueno, fue un poco la visión de Juana Roig, que con ese nombre y ese apellido, pues no es muy difícil saber quién es, que es hija de Juan Roig. Un poco la telecompra, como la llaman aquí en Mercadona, era algo que llevaba muchos años, digamos, ahí como en stand-by, ¿no? Estaba porque tenía que estar, no era rentable, no se le hacía mucho caso. El presidente ya había dicho alguna vez que era una mierda, y era una mierda. No hacía falta que lo dijera, no había más que entrar y verlo. Todo Yo, el yo, respeto a la gente que lo hizo. lo viví, lo viví. Claro, que eso cuando se hizo en el 98 era top, pero bueno, claro, es que ha llovido mucho. Entonces, un poco la visión de Mercadona y de presidente y de Juana fue un poco intentar
veían que era un negocio que era muy distinto a lo que Mercadona sabía hacer. Mercadona hace muy bien lo que sabe hacer, que es vender comida, es cubrir las necesidades del jefe, como se llama aquí, pero Mercadona no sabía de producto tecnológico, ¿no? No es su negocio ni le pillaba cerca. Entonces lo que pensaron, aquí en Mercadona hay mucha metáfora, ¿no? Entonces ellos la metáfora fue separar la ducha de la bañera, ¿no? Mercadona es la bañera y uno en la bañera hace unas cosas y en la ducha hace otras y en la ducha es más ágil y entonces nosotros fuimos la ducha y básicamente eso es pues formar un spin-off, ¿no? Sacarlo de la estructura de la empresa como si fuese una startup e intentar poner lo mejor de los dos mundos, ¿no? La agilidad de la startup, los perfiles de una startup, la forma de trabajar lean de una startup y a la vez con todo el músculo, digamos, de Mercadona detrás, no solo desde el punto de vista económico, obviamente, sino también desde el punto de vista de Mercadona es una empresa muy enfocada al cliente, muy customer obsessed, como dicen de Amazon, ¿no? Yo siempre digo un poco que Mercadona es un poco la versión hacendado de Amazon muchas veces. Y entonces fue fácil, digamos, que el modelo de Mercadona encajara un poco con una visión más tech y más ágil y donde pones al cliente en el centro todo el rato. Entonces se trajo eso, pero a la vez se creó un poco una burbuja de cara a poder trabajar, sobre todo al principio. Ahora ya nos vamos hermanando más, cuando ya uno se conoce mejor y tal, pues es más fácil, pero al principio se creó esa burbuja para dejar que ese germen, ¿no? ese embrión creciera lo suficiente como para desarrollarse y poder aportar a la empresa y que no fuera la propia enormidad de la empresa y la burocracia un poco. Las empresas grandes son muy potentes, pero son menos ágiles inevitablemente, ¿no? Y que eso no pudiese un poco coartar al proyecto, ¿no? Entonces, forma un poco de esa visión que fue la que implementó Juana y que fue incorporando perfiles al proyecto como David o como yo o como Fernando, que es el director de ingeniería, que vino de eBay y que básicamente fue las personas que ya se ha ido apoyando un poco para montar el proyecto, ¿no? De esa forma. Pero fue muy importante sobre todo crearle ese espacio al principio al proyecto para que pudiese crecer, ¿no? A veces germinar y hacerse un poco grande sin la presión, digamos, de la empresa. Qué bueno, qué bueno. Y estamos como muy interesados en el tipo de configuraciones de los equipos de producto, ¿no? Vemos también, cada vez que nos acercamos a un equipo avanzado, nos gusta preguntaros cómo es vuestra configuración. O sea, es para que la gente también se dé cuenta un poco de las dinámicas internas. ¿Quién compone ese equipo de producto? Y luego, ¿cómo trabajáis en vosotros? Ahí, David, José, bueno, yo creo que David, tú quizás por la disciplina de diseño, ¿cómo encaja eso también en la estructura? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo son los squads? ¿Qué tipo de personas hay ahí? ¿Cómo soléis trabajar? ¿Qué es lo que eso está funcionando? Sí, exactamente. Nosotros nos organizamos por verticales. Cada vertical tiene un PM, siempre hay un PM y un PD, ¿no? Y la idea es que siempre trabajen codo a codo, que compartan responsabilidad y que cada uno aporte al vertical pues lo que puede aportar desde su área de trabajo. Es decir, si al final están definiendo productos, el PM se va a apoyar mucho en el product designer y el product designer va a traer a la conversación siempre la parte que tiene del conocimiento del usuario, de la parte cualitativa, incluso, no sé, en todo lo que le pueda ayudar al PM para que ayude a que la maquinaria vaya funcionando y sea muy fluido. Y bueno, un poco el reto que tenemos, que si tienes muchos verticales y tienes un diseñador por vertical que al final tiene el ownership de lo que son las decisiones que se toman en ese vertical, pues corres el riesgo de que al final tengas mucha gente, muchos diseñadores, por allí, muchos o pocos, los que sean, por allí sueltos en los equipos y que realmente no sea un equipo de diseño, ¿no? Entonces, para evitar eso, sí que queremos una serie de dinámicas de equipo, todas las semanas tenemos una serie de reuniones y de rituales, ¿no? Que nos permiten colaborar entre nosotros, que nos apoyemos entre diseñadores, que compartamos con el resto lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer. Tenemos una dinámica de feedback muy sana, ¿no? Donde al final yo comparto lo que hago, el resto si hay alguien que es más fuerte que yo en una skill, pues entonces me va a aconsejar, me va a ayudar un poco a suplir eso, ¿no? Y a dar un poquito, que el output que genero sea un poquito mejor con la ayuda de los compañeros. Y la verdad que está funcionando muy bien y es la idea de que seamos más fuertes con la
con la fuerza del equipo y no solo con lo que hace cada uno de forma individual. Qué bueno. Entonces estás hablando de esa pareja, ¿no?, entre Product Manager y Product Designer en cada uno de los verticales y el Exacto. equipo propio de desarrolladores, ¿dónde encaja en todo esto? Entiendo que hay en cada squad hay desarrolladores. Exactamente. En cada squad tienes el Product Designer y el Product Manager y aparte tienes el equipo de ingenieros o desarrolladores que trabajan como una piña, ¿no? Y la idea es que, como te decía, que el Product Manager y el Product Designer tengan una buena dinámica y que eso se incluyan al equipo de ingeniería en todo momento y que lo tengan. La idea es incorporar a desarrollo desde el momento cero, si es posible. Claro, uno de los riesgos que hay es formar mini cascadas, ¿no? Al final, tradicionalmente, y yo he trabajado de esa forma y creo que y con el tiempo me he dado cuenta de que al final era un poco hacerse trampas al solitario, ¿no? El ser muy agile y tus sprints y tus squads y al final lo que está haciendo es una mini cascada en la que yo como PM hago mi PRD, mis user stories y voy al diseñador y le pido voy al primero al de UX, le pido los wireframes, luego voy al diseñador, le pido los mockups, luego monto aquellos, le suelto el paquetito a ingeniería. Entonces, al final, eso sí, ir trabajando en cascada, ¿no? Aquí, al final, lo importante es que todos los roles, ingeniería, producto, diseño, incluso los equipos que hacen herramientas para logística, la gente de operaciones también, que también están incluidos en los squads y que creemos que eso es algo muy bueno, estén desde el principio implicados en la identificación del problema y en el planteamiento de soluciones que se den para ese problema. Ahí realmente es cuando rompes la cascada, cuando tienes un feedback loop que es un continuo y en el que todos los roles están implicados en todos los pasos y lo que hay simplemente es que cada paso está liderado, por llamarlo así, o empujado o facilitado por uno de esos roles, ¿no? Entonces hay algún momento en el que es el PM el que tira más, hay otras veces que es el Product Designer el que tira más, hay otras veces que es el ingeniero el que tira más, pero todos están en todo el proceso y eso facilita mucho porque consigues identificar los problemas de manera más clara, consigues que todo el mundo haga suyo el problema, no sea alguien, se ha inventado un problema y me viene para que se lo resuelva. No, yo soy parte del enunciado de ese problema y sobre todo soluciones que tienen en cuenta perspectivas tan distintas y tan complementarias como pueden ser el de todos esos perfiles. Cuando consigues eso, rompes realmente la mini cascada dentro de los sprints y entonces desde mi punto de vista es cuando empiezas a ser de verdad agile. Qué bueno, qué bueno. Y para ahondar un poquito más en esto que nos parece bestial y nos parece que estas tríadas que se están formando, sin duda, es las configuraciones que estamos viendo en los equipos más avanzados, ¿no? Lo otro lo llaman Product Trio y demás. O sea, ya has hablado muy bien, ¿no? Es esa colaboración constante de todos estos roles desde el principio hasta el final. Estamos todos juntos y, por lo tanto, colaboramos en cada sprint, en la aportación de valor, cada uno desde el respeto de cada disciplina. Pero, y si tuviéramos que definir ¿y quién tira más en cada fase? Ya sé que entiendo que cada producto, cada vertical estará en una situación, en un contexto muy... Pero podéis cómo llegar a generalizaciones de, por ejemplo, el discovery, luego la parte de priorización, el delivery. Podéis contarnos ahí un poco para que yo creo que nos llevemos todos una impresión, conocer un poco más cómo funcionan estas tríadas. Por ejemplo, la parte de... yo siempre digo que cuando identificas un problema hay una faceta que es cualitativa y otra que es cuantitativa, ¿no? Al final, esos análisis se ejecutan un poco en paralelo, pero sí es cierto que está liderado por skills y por capacidad, digamos, de enfoque, por roles distintos. La parte más cualitativa está liderada por la parte de diseño y la parte más cuantitativa está liderada por la parte de producto. Y el ingeniero ahí lo que está es involucrado para entender bien el problema y poder desde el principio levantar alguna bandera de complejidades técnicas o de aspectos a tener en cuenta según se va enunciando el problema, ¿no, David? Exactamente. De hecho, muchas veces el ingeniero puede ofrecerte soluciones técnicas que a ti ni se te han ocurrido porque están más en el día a día de lo que es la tecnología, que al final es su área. Está claro que nosotros también trabajamos en tecnología, pero en cuestión de soluciones, pues a veces nos ayudan muchísimo. Y sí, como decía José, pues sí es más. A veces, dependiendo también del contexto, ¿no? Porque si vas de seguimiento de una feature, pues lo mismo, yo creo que a veces el PM te sabe más decir el qué y muchas veces el Product Designer te va a ayudar más en el por qué, ¿no? Por qué está pasando. Es lo que decía José de lo cuantitativo y lo cualitativo.
dependiendo un poco también de las circunstancias, de qué feature estemos hablando y tal, ¿no? Qué bueno. Tiene mucho que ver si son features derivadas de peticiones de negocio, o son features derivadas de un análisis que ha hecho el PM, o son features derivadas de algo que ha salido en un research, en un proceso de discovery. Todo ese punto de inicio muchas veces condiciona y hace que sea cambiante quién lidera o no, o quién empieza a tirar más de una cosa o de otra. Hay proyectos que tienen un componente de interacción mucho más importante, otros tienen un componente de negocio mucho más importante, y ahí va haciendo que no tengas una figura prefijada, sino que en función de lo que estés haciendo y de las habilidades que se necesiten ahí, alguien coja más el leadership o el empuje, ¿no? Lo importante es ser flexibles, ¿no? No establecer una dinámica metodológica fija que lleves de igual manera a todos los problemas, cuando no todos los problemas son iguales. Perfecto. Qué bueno. Genial, genial. Aquí me dirijo un poco a todas las personas que nos están escuchando. Fijaos, ahora más de 165 personas conectadas. Os voy a decir a todos los que nos estáis escuchando, habrá un momento final en el que tengáis la oportunidad de hacer las preguntas. Os diría que os fuerais lanzándonos las preguntas por aquí por el chat. Yo si veo que las puedo encajar, las voy encajando en la conversación. Si no, elegiremos al menos algunas, ¿vale? Para que al final puedan ser respondidas, ¿vale? O sea, que os animamos muchísimo a lanzarnos preguntas por el chat, como ya estáis empezando a hacer, y de hecho os voy a lanzar algunas de las que ya están llegando por aquí, que me parece que tiene como que ver con algunas de las cosas que estáis diciendo, ¿no? Hay una que me parece súper potente en línea con lo que estáis diciendo, ¿no? La bañera, la ducha. Joder, es que yo creo que cuando estamos hablando con grandes corporaciones, y yo lo he vivido, ¿no? Lo he sufrido y lo he disfrutado muchos años, en este tipo de productos, o sea, cuando vais con estas dinámicas, ¿cómo gestionáis el tema de las dependencias externas, ¿no? Cuando no depende de vosotros y, joder, es que es algo de la propia dinámica de la gran organización. ¿Esto tenéis algunas fórmulas? ¿Cómo soléis hacer para que no os pare, ¿no? ¿Tenéis alguna, no sé, nos podéis compartir alguna cosa? Aquí nos lo pregunta Guillermo. Nosotros tenemos relación con Mercadona, pero tenemos realmente todas las herramientas, todo lo que nosotros desarrollamos, en el 95% de los casos está solo bajo nuestro paraguas, ¿no? Lo cual facilita mucho el evitar bloqueos, ¿no? Evidentemente siempre tienes dependencias externas, muchas o pocas siempre tienes dependencias externas, o con la propia Mercadona, por ejemplo, para traernos el surtido de productos, el catálogo de Mercadona, pues nosotros no lo traemos de Mercadona, ¿no? No lo escribimos nosotros. O, por ejemplo, en temas de pagos, pues es muy normal depender de proveedores externos que a lo mejor no tienen la misma cultura de trabajo que tenemos nosotros. La clave pasa un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Y es hacer un poco que tu problema sea también el problema de la persona con la que estás hablando, ¿no? Y sobre todo siempre tener una actitud muy colaborativa en el sentido de no caer en la tentación de yo estoy aquí para arreglar esto que está roto, ¿no? Aquí no hay nada roto, esto yo vengo a ayudar y además lo vamos a arreglar entre los dos, ¿no? De manera que lo que consigues es que en lugar de que esa persona simplemente pues tenga que ayudarte o colaborar contigo, no sea una relación, digamos, más cliente-proveedor, ¿no? Que siempre son cosas más complicadas, hagas un poco a esa persona parte del equipo. En nuestro caso, por ejemplo, que colaboramos bastante con el departamento de informática, hay una persona del departamento de informática que está un poco a caballo entre los dos, ¿no? Que siempre es como no es solo nuestro punto de contacto, sino que lleva ya 3 años trabajando con nosotros, entonces conoce parte de lo que nosotros hacemos y conoce muy bien lo que hay en Mercadona, ¿no? Entonces, tener a gente que está en mitad facilita mucho eso y evita el concepto de ese, pues, de paracaidista, ¿no? De que llegas a un sitio, ¡pum!, con tu paracaídas lo sueltas y dices, a ver, ¿quién me va a dar el catálogo de productos? ¿Aquí quién me lo va a dar? ¿No? Que es lo que suele generar, además, y es humano, pues generar resistencias, la gente tiene otras prioridades, tiene otros focos, no se va a parar a hacer lo que está haciendo, que es igual de importante que lo que estamos haciendo nosotros para atenderte a ti, ¿no? Entonces, esa implicación, ¿no? El hacer a la gente partícipe siempre, cuando vas a una empresa grande y sobre todo con una actitud humilde en la que no vas con el rollo de yo es que como vengo de Amazon me voy a arreglarlo todo porque no tenéis ni idea ninguno más que yo, intentar evitar esas tentaciones creo que son la clave, ¿no? Para llegar a un sitio y sumar, ¿no? Sí, exactamente, al final no hay que olvidar que todos somos Mercadona y buscamos lo mismo. Lo mismo, como decía José, no hay la misma cultura de trabajo, pero
simplemente algo circunstancial. El objetivo es el mismo para todos. Qué bueno, genial. Pues si os parece, avanzamos un poquito, vamos al siguiente paso. El siguiente bloque para nosotros, que nos parece súper relevante, yo creo que siempre nos lo están preguntando y a nosotros especialmente también nos interesa muchísimo, es conocer esos roles, ¿no?, que conforman esas tríadas de producto. El otro día, cuando teníamos la conversación, parte del research que hemos hecho para el lanzamiento del curso de Product Designer, hablábamos de ese rol. Me encantaría como entrar un poco más en detalle en ese rol. Vamos a empezar por Product Designer, luego iremos al rol del Product Manager. Ahí, David, ahí un poco por las conversaciones que hemos tenido, salieron cosas súper interesantes cuando estábamos hablando los tres el otro día. ¿Cuál es el rol de Product Designer que estáis buscando, que tú necesitas en tu equipo, que crees que contribuye más? Y otra es, ¿y por qué no se encuentra? ¿Por qué es tan difícil encontrarlo? Porque lo que me has dicho tú, me lo ha dicho José Carmona de Cabify, me lo están diciendo Carlos de Jeff, me lo está diciendo Carlos ExxonTrack, me lo han dicho 15 personas de los equipos más avanzados de producto. Me dicen exactamente lo mismo que me dices tú y me encantaría poder evangelizar sobre esto. ¿Cuál es el rol de ese Product Designer que necesitáis para estos equipos avanzados de producto? Sí, el tema es que la figura del Product Designer, pues por una cosa o por otra, no lo sabemos, pues ha ido creciendo y bueno, pues no todo el mundo tiene muy claro qué diferencia hay entre un Product Designer y otros tipos de designer. Y lo que es un poco diferenciador es la parte estratégica y entender el end-to-end, entender la necesidad del usuario desde que empieza hasta que termina, pero ya no solo del usuario, entender también al negocio, entender, como estamos diciendo, al producto que trabajamos con ellos, ingeniería, todo, ¿no? Y al final, pues, siempre que se habla de Product Designer, como que tiene que tocar muchos palos, tiene que tocar muchas cosas y no es más que simplemente entender las necesidades del resto y hacer que las cosas funcionen. Saber qué hay detrás, qué estoy resolviendo. No me puedo quedar solamente con la interfaz y la experiencia de usuario. Tengo que ir un poquito más allá, ¿no? Tengo que ayudar a negocio a posicionar el producto. Tengo que entender cómo estamos satisfaciendo al usuario con esto, o qué problema estoy resolviendo y qué problema tiene el Product Manager y en qué le puedo ayudar. Al final todo esto, pues no es más que eso, ¿no? Es la estrategia y claro, hay distintos niveles, pero por lo menos que no nos quedemos con un espectro muy pequeñito de lo que es el diseño, sino que intentemos abrir todo ese abanico y facilitar al equipo, ¿no?, que funcione y que tire adelante y que haga buen producto. Al final se trata de hacer producto, no solamente de enlazar pantallas o, bueno, no lo quiero decir de esa forma, ¿no? Pero bueno, por simplificar, pues sí, ¿no? Es menos mover píxeles y más ver qué podemos hacer como equipo todos juntos. Y ahí, José, tú me dijiste el otro día una cosa que me gustó mucho en línea con el rol del Product Designer, que era lo del diseñador con los cascos puestos. Esto nos lo tienes que contar, porque me parece una metáfora buenísima de lo que es hoy el rol, ¿no? Sí, es al final lo que primero que tiene que aprender o que entender un diseñador que quiere dar el paso a Product Designer, que para mí son cosas distintas, dos cosas distintas, es que va a tener Sketch menos tiempo abierto, ¿no? Es que va a estar menos tiempo delante de su pantalla gigante, como decía David, moviendo pizzas, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a tener que meter en la estrategia, se va a tener que entender a comprender las motivaciones de negocio, se va a tener que entender la problemática técnica que hay detrás de lo que está proponiendo. Va a abrir más su campo de visión, pero claro, muchas veces, es lo que te decía el otro día, ¿no? Hay mucha gente que diseñadores o programadores, que lo que les gusta es llegar a las 9 de la mañana, ponerse sus cascos, el que sea con su IDE de programación, el que sea con su Sketch o con su lo que sea, y allí hasta las 5 en mi mundo, con mi música, con mis cosas, creando, ¿no? Y sin mucha interacción con gente, ¿no? No puedes ser un product designer si no pasas más tiempo hablando con gente que diseñando. No puede serlo, porque es un trabajo que tiene un carácter mucho más holístico, ¿no? Mucho más global y además que desde mi punto de vista pone al diseñador de interacción en su lugar, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido un desperdicio tener a alguien para que haga wireframes y mockups. Hay gente que puede querer hacer eso y lo hará maravillosamente bien y aportará valor, pero se puede aportar mucho más desde la perspectiva de diseño. Hablaba ayer o antes de ayer con Javier Escribano, con el CPO de OnTrack, y me decía que ellos han llegado a usar a los product designers para redefinir procesos de negocio, ¿no?
para redefinir algo que en principio pues, es casi más definición de procesos que otra cosa. Y es que la habilidad que tiene ahí, y a mí me pareció buenísimo el ejemplo, ¿no? De utilizar de que el diseñador sea casi alguien, o que el product designer sea alguien que diseña procesos, la capacidad un poco que tiene de entender un flujo de interacción, de entender cómo se deben hacer las cosas de manera eficiente y fácil, lo que aporta ahí un product designer seguramente no lo puede aportar ningún otro perfil. Primero tiene que creérselo y tiene que querer, que ni es mejor ni peor. Es simplemente, yo creo que para mí es una rama más que se abre dentro del mundo del diseño, igual de legítima del resto, pero mucho menos explotada. Total, total. Y creo que habéis trazado súper bien este rol, ¿no? Y con OnTrack, además, con Javi hablamos muchísimo, con el equipo de Javi, ¿no? Con Carlos, que fue el líder de diseños, también entrenador, con Allende, que va a ser entrenadora del programa, con Claudia, que lo fue y ahora entra en Factorial. Es yo creo que el nuevo rol, sin duda, del Product Designer, ¿no? Por dar un saltito más, os están llegando un montón de preguntas, os animo a que sigáis lanzándonos preguntas en el chat, luego intentaremos contestar al menos algunas de ellas. Saltamos entonces al rol del... y fijaos, aquí nos está saliendo alguna, que igual la incluimos aquí, porque nos hablan también del Engineer Lead, ¿no? Tiene muchos nombres también ese rol, pero en la tríada también hay ese líder del equipo del squad de developers. Ahora hablamos de esto. Antes pasamos al del Product Manager, ¿no? José, David, a ti también te voy a preguntar, porque me parece muy potente también tu visión de este rol. José, ¿cómo definirías a ese Product Manager que tú ves que necesitáis en el equipo, ¿no? ¿Qué skills crees que tiene que tener cuando estás en esas entrevistas? ¿Qué estás buscando? Claro, nosotros dividimos un poco las entrevistas en tres partes, ¿no? Y para mí son las tres patas que definen, no las únicas, pero para mí son de las que parte luego todo, de las que define un buen product manager. La primera es problem solving. Tienes que tener una buena capacidad de resolución de problemas, de entenderlos y de resolverlos. Y a veces resolverlos un poco out of the box, es decir, soluciones que no son las más intuitivas, las primeras que se te ocurren, o las obvias. Hay mucho en producto que es anti-intuitivo, contraintuitivo completamente. Tienes que ser capaz de darle ese giro, ¿no? y ese cambio de perspectiva. Para mí esa parte de problem solving es muy importante. La segunda es la parte analítica. Para mí, no creo en los equipos de Business Intelligence como la chacha de los datos, ¿no? Creo en los equipos de Business Intelligence como equipos que aportan a nivel analítico lo que nadie más puede aportar. Y cuando tengo un estadístico o un matemático, me parece un desperdicio tenerle haciendo el SQL de alguien que quiere sacar unos datos y no se quiere molestar en hacer el análisis, ¿no? Entonces, con esa visión del data analysis, del business intelligence, creo que el perfil potente de analítica en el día a día en el equipo debe ser el PM, ¿no? Y esas capacidades analíticas de pensar en números, dicen ahí, bueno, ¿y qué es tener una mentalidad analítica? ¿Qué es ser analítico? Para mí en Amazon, por ejemplo, se hace muy bien eso, y es no usar adverbios de cantidad nunca cuando hables. A ver, explícanos eso, José. Las cosas no son ni mucho, ni poco, ni más, ni menos, ni bastante. Esto pasa de 3 a 15, esto aumenta un 10% sobre un absoluto de 300. A todo adjetivo de cantidad, a todo adverbio de cantidad, perdón, se le debería poner un número detrás. Es cuando coges ese hábito y además acostumbras al equipo a hablar en esos términos. El PM es un poco el que pone el germen para hablar con el diseñador y que el diseñador le pregunte, ¿pero eso cuántas veces ocurre? Pero eso, dices que este problema ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Sobre qué base? Porque puede aumentar un 200%, en números muy pequeños un 200% no es nada. En números muy grandes un 1% es una auténtica barbaridad, ¿no? Yo cuando hacía en la universidad aprendizaje automático y tal, decías, bueno, este algoritmo acierta en el 90% de los casos. Dice, bueno, esto quiere decir que una de cada 10 veces casca. Si corre al día 500 millones de veces, pues esos son todos los errores que tienes, ¿no? Empezar a pensar así creo que es muy útil, ¿no? Y ese cuantitativo me parece básico para el PM. Creo que el PM es el que pone eso encima de la mesa. Y el tercero para mí es Product Sense, ¿no? Que Product Sense para mí no digo que vaya a ser innato, pero creo que hay gente que le sale más fácil, ¿no? Que es siempre plantear una solución a una necesidad que te surge.
¿no? Yo qué sé, te da, por ejemplo, a mucha gente ahora le da por la bolsa, ¿no? Entonces tú te puedes dar por la bolsa y puedes aprender a hacer análisis fundamental. Alguien que tiene Product Sense, se le ocurre un producto para poder hacer análisis fundamental de muchas empresas en muy poco tiempo y con una interfaz al final muy visual en el que no haya que saber toda la complejidad técnica o numérica que hay detrás. Eso es Product Sense, ¿no? Alguien al que se le ocurren productos, herramientas que solucionan una necesidad. Sobre esos 3 pilares, Product Sense, capacidad analítica y Problem Solving, para mí es sobre lo que se construye un PM. Qué bueno, qué bueno. Y David, desde tu enfoque, ¿no? Desde tu disciplina, ¿cómo ves que ese Product Manager, cuando trabajáis bien conjuntamente, qué crees que tiene que tener, qué aportarías ahí, qué dirías? Aparte de todo lo que ha dicho José, que una de las partes que quiero remarcar es la parte analítica, ¿no? Que nosotros nos apoyamos muchísimo en eso. Muchas veces hay una conversación que parece que se está alargando y llega lo que decía José, bueno, por eso cuánto pasa. Y te lo puede decir así, ¿no? Eso, si no lo tuviéramos, iríamos mucho más lento. Y después está otro tema, que es que tú te puedas reunir con un product manager en una sala y empiezas a hablar, la cosa se va más allá, empiezas a ir un poco a dónde queremos estar o empiezas a soñar y ese product manager sea capaz de volver otra vez a tierra, pero traerse de ahí algo bueno. De todo lo que hemos hablado, traerse ahí un pedacito y poderlo aportar a la realidad, ¿no? Ponemos los pies en el suelo, qué es lo que podemos hacer, eso nos estamos flipando, pero esto sí que lo podemos utilizar y podemos marcar diferencia. Qué bueno, qué bueno. Pues mirad, antes de pasar vamos a entrar en el rol de Engineer Lead, que por lo que no estaba en el guión, pero nos lo están pidiendo. Sabemos que trabajáis muy, muy, muy pegados a ellos y me gustaría también escucharlo porque me parece súper interesante un poco para cerrar esta tríada de la que estamos hablando. También nos preguntan por aquí, que saben que estáis buscando y seguro que más, el otro día me lo contabais, posiciones de Product Manager y Product Designer, ¿no? Y ahí me hablasteis, que lo voy a mencionar aquí, de un programa, ¿no? Y me decíais que era un programa como de graduates, ¿no? Y me pareció muy interesante un poco la razón para entenderlo, ¿no? Yo creo que les va a ser como muy, muy valioso también a las personas que están escuchando, al menos seguramente a algunas de ellas, que la existencia de este programa y por qué lo habéis implementado, ¿no? ¿Por qué existe este programa que, según creo, estáis buscando personas quizás de no tantísima experiencia, sino personas que entren quizás con menos experiencia, que vosotros les podáis entrenar en un mindset, ¿no? Que entiendo que es mucho de estas cosas que estáis hablando, tanto Product Designer como Product Manager, pero ¿por qué esto? ¿Por qué este programa? Me pareció súper interesante cuando nos lo contasteis. Sí, aquí tampoco hacemos nada original, no es más que copiar a Google o a Facebook, que tienen programas de Associate Product Managers desde hace muchos años, y un poco por la misma necesidad, ¿no? De al final Product Manager o incluso Product Designer, detrás del término te puedes encontrar muchas cosas distintas, ¿no? Y cada empresa lo entiende de una forma distinta y es normal, porque cada empresa tiene unas necesidades distintas, ¿no? Entonces, ni siquiera es que esté mal, no, es que yo sé lo que es un Product Manager, un Product Designer y los demás no lo saben y lo hacen mal. No, yo sé cómo necesito que sea un Product Manager aquí o un Product Designer aquí. Y en otra empresa serán distintos porque necesitan otra cosa. Esto, hasta cierto punto, complica mucho el reclutamiento de perfiles senior. ¿Por qué? Porque, claro, tienes que hacer un esfuerzo por desaprender. Yo, además, he pasado por muchas empresas distintas y es un doble esfuerzo. Aprendo la complejidad del sitio donde he llegado y entonces ya empiezo a andar. Entonces, eso está bien, hay gente capaz de hacerlo y funciona, pero queríamos abrir la puerta también a, vamos a fichar gente con potencial en esas 3 características que he dicho antes y que pueda crecer con nosotros, ¿no? Y que pueda adquirir esas complejidades, pero a la vez tenga una mente un poco más abierta, ¿no? Más cuando sabes menos, eres menos autónomo, pero tienes mucha mayor capacidad de aprendizaje, ¿no? Y queríamos un poco abrir la puerta a eso y ver si podíamos complementar la gente más senior que viniera y que nos ayudara a mejorar y con gente junior que creciera con nosotros. Sí, a veces encontramos o conocemos gente que, en el caso de Product Designer, conoce a gente que tiene madera de Product Designer, que entiende lo que debería ser un Product Designer, pero se decía el otro día José que es como es como una maceta, tú siembras ahí una maceta y cuando se le queda pequeña la maceta a la planta, pues necesitas sitio para crecer, la trasplanta y sigue creciendo, ¿no?
pues muchas veces te das cuenta de eso, que hay gente con mucho potencial que quiere desarrollarse como product designer, que acaba frustrado porque no le dan espacio para desarrollarse como product designer y que acaba un poco, pues eso, ¿no? Que sintiendo que puede hacer más, que parece que no puede hacer producto como diseñador, y un poco es por el contexto en el que está desarrollándose más que por sus limitaciones propias. Qué bueno. Siempre digo que hacer producto o ser product designer es algo fácil de entender a nivel contenido. Si fuese en los créditos o el temario de una asignatura, no sería muy amplio, pero es súper difícil de aplicar. Entonces, o te ayuda gente que ya lo ha hecho, y ahora hay empresas como vosotros que ya crean un entorno formativo en el que es más fácil. Pero hace 10 años, o entrabas en un sitio donde se hacía producto, como me pasó a mí en Twenty, por ejemplo, olvídate de aprender a hacer producto, ¿no? Entonces, viene un poco derivado de esa necesidad, ¿no? De crear también un entorno en el que la gente, digamos, puede ver cómo se hace, ¿no? Y aplicar muchas cosas que sabe o que ha aprendido leyendo, o en formaciones, o en másters, o lo que sea, pero que luego eso es learning by doing 100%. Absolutamente. De hecho, muchas recomendaciones, ¿no?, que damos nosotros también a los alumnos, personas que nos... Es el poder estar ahí codeándote con personas que realmente están en ese nivel, ¿no? Que hacen las cosas de otra forma. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto es súper útil para todas las personas, o al menos muchas de ellas que nos están escuchando. Creo que hemos hecho un repaso muy interesante a los roles de Product Manager, Product Designer. Como ha salido en el chat, no quería dejar de pasar por ahí. Y ese Engineer Lead, que tiene muchos nombres, pero el rol es el que conforma de alguna forma, sería el líder del equipo de desarrolladores. El otro día, por ejemplo, Carlos Ruiz de Jeff nos decía que tiene que ser al menos una persona que hable el mismo idioma, ¿no? Que tú estás hablando en Costa Oeste, en los equipos más avanzados, con un Product Manager, un Product Designer y un Engineer Lead, joder, no sabes quién es cada uno. No sé si estáis de acuerdo con esto y qué otro tipo de cosas, porque sé que hoy al menos hay conectadas muchas personas del mundo del software, desarrolladores y demás, y que seguro que lo tienen en mente. ¿Qué perfil veis ahí? Entiendo que técnicamente tiene que ser bueno. ¿Qué más tiene que tener ese Engineer Lead? Bueno, por el punto de vista de diseño, al menos que tenga ganas de interés por entender, yo digo de punto de vista de diseño, que tenga ganas de entender lo que quiere el usuario, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué proponemos esas soluciones, que no es porque nos gustan más o nos gustan menos, porque creemos que van a funcionar mejor, ¿no? Un poco que se interese por eso, ¿no? Por la evolución del producto y no solo por la evolución de eso, ¿no? Como decíamos antes, de contribuidor individual, ni mucho menos. Solo acabamos piña y que trabajemos entre todos, entre el vertical o el equipo completo en sacarlo adelante, ¿no? Entonces, pues como decía, si tiene que hablar todo el mundo el mismo idioma, también tiene que compartir las mismas preocupaciones. Y bueno, yo creo que vamos por el camino, que ahí por ahí tampoco no está tan difícil. Yo antes decía que igual que está el designer y el product designer, exacto, está el ingeniero y el ingeniero de producto, ¿no? Y un ingeniero de producto es alguien que tiene mucha sensibilidad, tiene mucho product sense, como decía yo antes, ¿no? Que es importante para el product manager. Esa sensibilidad hacia el producto es necesaria para ser ingeniero de producto. ¿Por qué? Porque son tareas muy distintas. Tú puedes tener un equipo de backend framework donde haces herramientas para que a los ingenieros de producto les sea más fácil desarrollar. Pero el ingeniero de productos tiene que estar igual de cerca del usuario que el product designer o que el product manager. Entonces, para mí es casi una especialidad dentro de ingeniería el ser capaz de participar como ingeniero en el desarrollo de un producto que va a usar alguien, ¿no? Y creo que esa es la clave. Al final, pues se tiende, nosotros aquí, por ejemplo, todos los ingenieros tienen una entrevista de producto con un product manager. Tú ves en LinkedIn ves las ofertas de trabajo y ves software engineer, front-end engineer, back-end engineer, SRE, no sé qué. Yo tendría una posición que es ingeniero de producto. ¿Por qué? Porque es muy distinto de alguien que va a desarrollar un API en un backend o que va a configurar un Kubernetes o que va a optimizar una base de datos. Son trabajos completamente distintos, todos necesarios, todos legítimos, por supuesto, pero distintos. Ese engineering lead, ese tech lead, ese team lead, como lo queramos llamar, tiene que ser un ingeniero de producto, que tenga un porcentaje de product sense lo suficientemente significativo para lo que estabais diciendo, ¿no? Que hable
y entienda del mismo idioma y de las mismas cosas que están hablando el Product Designer y el Product Manager. Justo, qué bueno. Absolutamente sale también en nuestro research cuando hablamos de equipos avanzados que no sabemos si es un rol nuevo realmente, ¿no? Como dices tú, pero desde luego que sale, es absolutamente necesario ese product sense, el estar desde el principio hasta el final y saber respetar al resto de las disciplinas, pero ir acompañándolas. Desde luego, yo creo que ahí hay un potencial de crecimiento para muchas personas que están en el mundo del software y quieren seguir creciendo, a estar trabajando en estos equipos avanzados, porque sin duda, al menos desde nuestra perspectiva también y desde el research que estamos haciendo, desde luego es una tendencia clarísima en el mercado laboral también, ¿no? Genial. Bueno, tenemos ya alguna pregunta final. Yo os quería preguntar, y ahora incluyo alguna más de las que nos están haciendo en el chat, y os animo a seguir preguntando. Muchísimas preguntas están llegando, os puedo avisar. Ahora bueno, y entiendo que tenéis muchos retos ahora mismo desde vuestros roles, ¿no? En el momento en el que estáis viviendo, me imagino que habéis vivido intensamente esto del COVID, ya me lo contasteis el otro día. Ahora mismo, por ir un poco a la realidad, ¿qué reto tenéis delante? Entiendo que tenéis muchos, pero nos podéis compartir, siempre nos piden, nos dicen feedback, vale, pero cuéntame tu día a día, ¿qué haces? Ahora mismo qué tenéis ahí sobre la mesa? ¿Yo? Dale tú. Para mí es un poco el de siempre. Nosotros, más que un reto, yo lo veo como un desafío muy bonito, la verdad. Que es cuando estamos trabajando en diseño, aquí al final no es un producto 100% digital, hay una parte tangible que podemos ir a ver cómo se trabaja con ella, que muchas veces estamos dando solución técnica a procesos que hay gente que está llevando a cabo su trabajo, ¿no? Simplemente preparando el pedido de la gente para que te llegue a tu casa, no es mágicamente, no es como una petición de amistad. Entonces, pues, poder ver in situ las necesidades, resolverla, algo que no es referencia, que realmente es algo a medida. No hay nadie que... son necesidades propias y tenemos que darle soluciones técnicas y diseñar productos y herramientas que apoyen esos procesos. Eso la verdad que es un reto y si no lo haces bien, no funciona y no vas a ayudar a que el proceso se realice con éxito. Entonces, pues ahí yo siempre digo que donde se cierra el círculo y donde tiene mucho sentido la profesión de diseñador. Qué bueno, qué bueno. José, ¿tú puedes compartir alguno? Sí, o sea, al final nosotros siempre digo, vendemos comida y vendemos comida a través de Internet. O sea, imagínate, al final uno puede comprar otras cosas, pero la comida es lo que le das de comer a tus hijos, ¿sabes? Algo que requiere una enorme confianza en la persona con la que estás tratando. Eso es muy importante y una de las cosas que descubrimos aquí es que nuestro reto, por mucho e-commerce que sea, pues tiene a lo mejor un 20% que es el producto digital tradicional tal y como lo conocemos y un 80% que es logística, que es todo un proceso logístico para poner, digamos, esa comida en casa del cliente, ¿no? Por ser muy, muy concreto, ¿no? Y que la gente se pueda hacer una idea de cómo es nuestro día a día, pues nosotros ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5... tenemos 7 equipos, ¿no? 5 son equipos que desarrollan herramientas logísticas de delivery, de picking, de supply para el proyecto y solo 2 trabajan user facing. Y de hecho, en realidad solo 1, que es el equipo que trabaja en la tienda, porque el otro es back office, que trabaja en las herramientas de atención al cliente y en las herramientas de gestión de surtido, ¿no? El resto, cuando vienes aquí y ves un e-commerce, realmente lo que te encuentras es el equipo que hace las herramientas de picking, el equipo que hace las herramientas de supply, el equipo que hace las herramientas de last mile delivery, el equipo que hace las herramientas de delivery hub, ¿no? Herramientas que además no trabajamos con proveedores externos y las hacemos todos nosotros, herramientas que permiten que esto funcione, ¿no? Y que lo que decía David, que la comida llegue a casa del jefe, garantizando esa satisfacción que haga que vayan a volver, ¿no? Entonces, nuestro reto es mucho más logístico que a lo mejor ese e-commerce un poco que se puede tener más idealizado, el CRO y la conversión y la recomendación para que subir el precio medio del carrito. Ese es el menor de nuestros problemas. El mayor es que a ti no te lleguen los yogures caducados o no te llegue el pescado pocho que se le cae el ojo, ¿sabes? Que compres pescado, que es algo que la gente normalmente necesita ver y tocar, y ser capaces que la gente confíe en comprar algo como el pescado sin verlo y tocarlo,
es seguramente uno de los retos más brutales que puedes tener a nivel de experiencia de usuario. Confía en nosotros para comprar producto fresco. Ese es el gran reto y tiene mucho más que ver con la logística que con hacer una app o una web o este tipo de cosas. Qué bueno, genial. Pues parece que dos grandes retos, no pequeños. Qué bueno, si os parece, ahora pasamos a algunas de las preguntas. Ya os digo, a todas las personas, muchísimas gracias por enviarnos tantas preguntas. Voy a ir intentando clusterizarlas y hacer varias de las más que se han visto al menos más repetidas, ¿vale? Había una en la que nos preguntaban un poco por ir por el orden de ese proceso que podéis estar siguiendo y nos preguntaban por toda la parte del proceso del discovery, ¿no? Es de ese entender realmente qué puede ser lo prioritario, quizás para el usuario final, para el jefe, quizás para negocio, no lo sé. En esa fase de discovery nos han preguntado por ella. ¿Nos podéis comentar un poco más cómo lo hacéis? No sé si lo tenéis estructurado de alguna forma. ¿Qué tipo de, quizás más, David, esta parte para ti? ¿Nos puedes comentar algo? Entiendo que esto tiene una profundidad enorme, pero al menos para llevarnos un enfoque, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo atacáis? ¿Nos puedes comentar algo de cómo atacáis el discovery? Sí, depende mucho de qué queremos descubrir. Básicamente muchas veces es entender por qué está pasando algo, por qué la gente tiene un comportamiento usando la app, por ejemplo, y otras veces directamente saber qué tiene la gente en mente cuando, no sé, a la hora de enfrentarse a la compra o cuando empieza a añadir cosas a su carrito, ¿no? Pues dependerá mucho del contexto. Por poner algún ejemplo, seguramente la gente es lo que busca, pues si lo que quieres es, algunas veces pues lo que hacemos es intentar ir a un research un poco más cualitativo, ponernos en contacto con clientes, incluso vamos a tiendas y dependiendo de lo que buscamos, pues ya nosotros hacemos nuestro plan de research y vamos, no sé, hacemos las entrevistas necesarias o lo que fuera, algo que hiciera falta. Otras veces podemos tirar ya de datos directamente. Sabemos lo que estamos buscando, trabajamos con el PM, nos dice un poco a la información que ya tenemos, datos más cuantitativos, los analizamos, si no los entendemos, pues entonces vamos al usuario y igual, ¿no? Vamos a ver por qué tenemos esos datos y por qué creemos que se comportan de esa forma y lo contrastamos con ellos. No le preguntamos directamente, claro que no, pero sí que intentamos averiguarlo un poco dependiendo usamos prototipos o alguna vez hemos hecho algún focus group, lo que sea, ¿no? Es dependiendo del caso. Qué bueno. Pues gracias por compartir. Otro de los elementos, otra de las fuentes que nos pueden traer problemas a solucionar o tareas para el backlog podría ser, ¿no? Una es claramente es que nos están pidiendo otras áreas o el usuario final, ese discovery. Nos preguntan también por negocio. ¿Cuál es la relación con negocio? ¿Qué tipo de relación tenéis? ¿Cómo os caen a vosotros los objetivos? ¿Cómo os ayuda o nos ayuda a priorizar? ¿Cómo es la relación con negocio? ¿Nos podéis contar un poco más? Sí, la verdad es que ahí tenemos suerte. Comentaba al principio que Mercadona tiene un modelo muy basado en el cliente, con lo cual, y eso está muy asumido también por negocio, ¿no? Con lo cual hay muy poca fricción porque hay mucho alineamiento en ese sentido. Mercadona parte de un modelo que llama de los 5 componentes, ¿vale? El primer componente es el jefe, el cliente, el segundo es el trabajador, el tercero es el proveedor, el cuarto es la sociedad y el quinto es el capital. Lo que te dice el modelo de Mercadona es que tienes que satisfacerlos a todos en orden secuencial. De manera que si tú satisfaces al cliente, él va a satisfacer a los componentes hacia abajo. Si satisfaces al trabajador, él va a satisfacer al cliente, al proveedor, etcétera, ¿no? De manera que ellos piensan que dando muy buena el resumen de esto, así que queda como muy... ¿Qué me estáis contando? Es que Mercadona, como empresa, piensa que si el cliente está satisfecho, el capital lo va a estar también. A medio o largo plazo, pero lo va a estar también. Y de hecho prima la satisfacción del cliente sobre la satisfacción a corto plazo del capital. Eso es muy bueno para trabajar con un equipo de negocio que se cree eso, ¿no? Y Amazon, por ejemplo, hace un poco lo mismo, porque te permite poner la experiencia del cliente en un sentido mucho más amplio, no la usabilidad, ¿no? La experiencia del cliente en su conjunto te permite ponerla en el centro y que todo el mundo la tenga en el centro. No solamente producto o diseño o todo el mundo, incluido negocio.
Eso facilita mucho el alineamiento con negocio y creo que es algo es algo que ayudaría mucho a muchas empresas a hacer esa transición un poco a estas formas de trabajo, ¿no? El poner al cliente en el centro. Lo bueno que tiene Mercadona es que eso se lo cree desde hace 30 años y tiene su modelo así y tal, entonces el modelo es calidad total y todas estas cosas. Entonces eso ayuda mucho a ir alineado con negocio, porque el negocio nunca te va a decir que perjudiques la experiencia del usuario en aras, digamos, de una mayor rentabilidad a corto plazo. Lo cual facilita mucho. Nosotros, negocio, básicamente, o desde el punto de vista estratégico, hay 3 grandes áreas de KPIs. La primera es experiencia de cliente, la segunda es rentabilidad y la tercera es venta, ¿vale? Y de ahí hacia abajo se construye todo. No hay ningún objetivo. Siempre que se presenta un PID, por ejemplo, un Product Initiation Document, para su aprobación, va englobado dentro de esas 3 áreas. Y siempre teniendo en cuenta un poco esa prioridad. Es decir, no voy a perjudicar la experiencia del jefe para rentabilizar un proceso, para rentabilizar una parte del negocio. Qué bueno, qué bueno. Genial, pues muchísimas gracias. Mira, tenemos alguna pregunta más, que parece que hay unas ofertas abiertas, ¿no? Unas vacantes que tenéis y nos están preguntando mucho por ellas, para entender un poco, ¿no? Hay muchísima gente interesada en aplicar y demás. Para entender un poco más, nos preguntan, por una parte, la parte de Product Designer, nos dicen, oye, ¿qué diferencia hay entre ese Product Designer y lo que puede ser un UX? ¿Vale? ¿Es lo mismo? ¿Tenéis de ambos roles? Y otra que nos hacen en relación con la figura del Product Designer, hemos hablado que para estar y para participar en esas discusiones, hombre, tiene que saber de datos, tiene que entender para participar en esas decisiones. Aquí lo que nos preguntan es a qué nivel tiene que llegar. O sea, tiene que ser conocimientos de, nos dicen, Business Intelligence, Big Data, o qué es esto, ¿no? O sea, la parte de data, ¿cómo es esto? O sea, qué skills estáis solicitando. Y luego, Product Designer UX, nos parece algo súper interesante. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Vosotros tenéis los 2 perfiles. Hemos visto en algún caso algún equipo que maneja esos 2 perfiles al mismo tiempo. En vuestro caso, ¿cómo es? Pues si quieres empezamos por la de la diferencia entre Product Designer y UX y UI. Pues sí que vemos una diferencia, lo que habíamos comentado antes, ¿no? El UX UI se limita simplemente a diseñar lo que es un poco interfaz y asegurar una buena experiencia, y lo otro pues va a englobar lo que es el end-to-end y entender un poco cómo proyectar al equipo, ¿no? Cómo ir más allá, cómo impactar en el resto de disciplinas. Entonces, pues sí que necesitas un poco, pues, si quieres lo enlazamos un poco, pues mira, no hace falta un gran conocimiento en datos, pero sí entenderlo, saber de qué se está hablando. Si hablas con el Product Manager, por lo menos que sepas cómo es de lo que te está hablando. Ya no decimos que vayas a consumir tú los datos al mismo nivel que los vaya a consumir él, porque seguramente no vas a estar al mismo nivel, porque nosotros nos centramos en otras áreas y simplemente por práctica, pues él va a trabajarlo mucho más fluido. Pero si te habla, saber lo que entiende, entenderlo, y tú también puedes hablar en los mismos términos. Tampoco es una cosa muy complicada, es tenerlo en el día a día, manejarlos y poco más. Es un poco compartir, poder compartir el mismo idioma, como decíamos antes. Justo, sí, absolutamente alineado un poco con el research que hemos hecho nosotros y que nos ha servido para diseñar este nuevo curso de Product Designer, que al final lo hemos simplificado en ese el saber definir de alguna forma cuáles pueden ser los KPIs, priorizarlos de alguna forma para participar en esas discusiones, el saber también utilizar alguna herramienta que te permite crear dashboards o interpretarlos, ¿no? Para estar ahí. Pero ya hemos dicho antes que quizás ese protagonismo en los datos quizás lo tienen otros perfiles, pero para participar y estar ahí, ¿no? Con argumentos sólidos y para que se te escuche, parece que ese siguiente nivel, ¿vale? O sea, los cascos fuera, pintar pantallas está bien, pero de ahí saltamos a participar en esas discusiones, ¿no? Y ese es el nivel de datos que hemos visto absolutamente alineado con otras cosas que estamos escuchando. Genial. Mira, nos hacen otra en relación también con las ofertas que tenéis abiertas. Nos dicen, oye, para puestos de Product Manager estáis pidiendo conocimientos de Scrum o Agile, nos dicen, no sé exactamente yo el contenido, y nos dicen, ¿esto qué va? ¿Esto va a tener un certificado? ¿Tenéis Product Managers y Product Owners? ¿Qué es esto? ¿Esto les despista un poco? ¿Esto está relacionado, José David, con ese mindset que estabais diciendo? ¿No? Conociéndoos como os conozco, igual va por ahí, pero decidnos vosotros. A ver, la parte un poco de los puestos que hay de Junior Product Manager ahora mismo, que tenemos abiertas 2 posiciones,
o sea, no requerimos nada a priori, ¿no? Es casi más, es un mindset, ¿no? Hablabas antes de ¿qué tengo que saber de datos? Tengo que saber hacer regresiones lineales, tengo que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular el área bajo una curva, ¿qué tengo que saber hacer? Es más una cuestión de un mindset analítico, de pensar con números, y luego ya las herramientas usarás las que tengan sentido en cada caso. A veces más sencillas, a veces más complejas. Normalmente, la mayoría de los casos suele ser suficiente con herramientas bastante sencillas. Ni siquiera hay que complicarse mucho la existencia. Pero sobre todo es un mindset, es hacerse esa autoexigencia de pensar de manera numérica, de pensar con números. Esa es la clave al final para mí de ser data-driven, ¿no? De pensar con esos números. En las posiciones que tenemos nosotros para Product Manager, para Junior Product Manager, no anticipamos conocimiento ni de Agile, ni de matemáticas, ni de UX, de nada, ¿no? Que lo traes mejor, te va a ayudar a hacer mejor la entrevista, ¿no? Porque el haber practicado con ese tipo de cosas te va a permitir resolver los problemas que te vamos a poner en la entrevista con mucha más solvencia. O sea, no te va a sobrar. Lo que sí es cierto es que no exigimos el conocimiento como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que eso se puede adquirir, ¿no? Y no necesariamente aquí. A lo mejor, pues bueno, si vienes sin saber cómo trabajar en Agile, te pago un curso en Product Hero. Te pago un curso y ya aprendes Agile, aprendes la metodología, aprendes el trabajo, ¿no? Lo que buscamos es una base sobre la que construir, ¿no? ¿Que traes trabajo hecho? Mejor, siempre va a ser más fácil. Pero no es imprescindible. Yo hoy he hecho una entrevista sin ir más lejos y de una persona que no venía del mundillo de producto y ha hecho una espléndida entrevista. ¿Por qué? Porque cubría, digamos, esas habilidades, ¿no? De manera solvente y con un mindset que era el adecuado y sin embargo viniendo de un sitio muy lejano, ¿no? Entonces, creo que es más una cuestión de tener esa mentalidad, ¿no? Ese mindset. Justo. Sí, nos siguen preguntando por aquí, es que si es un framework, si estáis buscando el framework, yo creo que por lo que nos han contado va más de mindset, ¿vale? Hay que olvidarse un poco, ¿no?, de estos rituales, frameworks y el librillo de los certificados de Agile. Los equipos avanzados de producto no van tanto por ahí, van de mindset Agile, que es del que estáis escuchando, que nos están diciendo, ¿no? Genial. Y muy, muy relacionado con este mindset también, ¿no? Una pregunta que ha salido por aquí. Nosotros somos unos amantes absolutos de la experimentación como competencia en sí misma. Lo estamos viendo ya no solo en productos, sino cómo se está extendiendo esa competencia y cómo necesaria es en equipos avanzados prácticamente de todo, y hablo de todo prácticamente. Pero aquí nos hacen una buena pregunta que yo creo que es un buen cierre. Os preguntan algún MVP del que os sintáis orgullosos o que nos podáis contar, ¿no? Haciendo algo rápido, algo pequeñito y que hayáis aprendido mucho. No sé si os viene a la cabeza ahora algo que podéis compartir. Ya os digo que a nuestra audiencia, a nuestros alumnos les encanta mucho el detalle de, estamos pensando eso de hacer MVPs, es toda una ciencia, ¿no? Siempre si nos cuentáis algún ejemplo, aprendemos un montón. No sé si os sale así alguno. ¿Se te ocurre alguno que... A mí sí, o sea, mi favorito hasta ahora es la primera versión que sacamos de la tienda de Mercado Online. Hombre, no me lo voy a atribuir como trabajo propio porque fue un trabajo de equipo, pero creo que para mí en mi experiencia limitada, es el MVP que yo he visto mejor resuelto, ¿vale? ¿Y por qué? Porque era muy fácil equivocarse. Es decir, era muy fácil ir con la laundry list del e-commerce, hacer check y tirar, ¿no? Y sin embargo se hizo un trabajo, todo el equipo hizo un trabajo de entender la filosofía de Mercadona, de entender lo que era vender comida, que no es lo mismo que vender camisetas o vender móviles por internet, de entender la casuística concreta de Mercadona. Mercadona no tenía un problema de adquisición de clientes. Mercadona tiene un 25% de cuota de mercado en este país. No tenemos un problema de adquisición de clientes, teníamos un problema de recurrencia, ¿no? Ser capaces de identificar y de generar un MVP que se adaptaba al modelo de empresa, al tipo de negocio y a la necesidad concreta que tenía la empresa en ese momento, creo que acertamos. Creo que se hizo muy buen trabajo ahí
y desde mi punto de vista, y a nivel un poco personal, yo es del que me siento más orgulloso. Y bueno, y fue un trabajo de equipo, de David, de los PMs que estuvieron involucrados y de todos. Y creo que de todos los que he visto yo, es mi favorito, así de mi... Qué bueno, qué bueno. David, ¿quieres comentar algo más? Es insuperable eso, no puedo añadir nada. Qué bueno. Eso de la ciencia del MVP, qué fácil suena en los libros y qué difícil es hacerlo, ¿no? Lo de, como decís, lo de recoger la esencia en algo tan pequeño y eso va mucho de entenderlo previamente, ¿no? Para poder plantearlo. Qué Mucho análisis. interesante y qué interesante todo lo que nos habéis contado. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a toda la audiencia. Os animamos a que miráis nuestros cursos. Este mindset, todo lo que estamos hablando es nuestro idioma. Si queréis dar un salto, si queréis más información, por favor, decidnos. José y David, seguimos hablando. Como ya sabéis, las puertas abiertas. Encantados de seguir colaborando en el research y en todo lo que podáis necesitar de nosotros. Y a todos los demás, deciros que aquí vamos a seguir entrenando cada semana, siempre con los equipos más avanzados, siempre pensando cómo hacer los mejores productos, pero con